Muy buenos días otra vez. Ahora vamos con la siguiente cápsula, amigos televidentes y amigas televidentas. Otra vez, el doble contento porque otra vez estoy aquí. ¿Verdad? Bien, quizás esta postcápsula la saquemos mañana, ¿verdad? No el día de hoy, pero probablemente a lo mejor la sacamos las dos, ¿verdad? Miren, bueno, de lo revisando la cápsula anterior, una cosa que había que mencionar es que el general Taylor no solo comandaba la operación de asalto con paracaídas de esa zona de Normandía, lejana a la playa, sino que él se echa con sus tropas, él no dice echa, se va y se echa con ellos, ¿no? Y comanda la organización y eso le da mucha coherencia a lo que necesita un lanzamiento de paracaídas, que es reorganizarse rápidamente y tomar posiciones defensivas suficientes, ¿verdad? Entonces tiene ese prestigio dentro de su ejército. Cuando hace falta el valor, no le falta y lo hace. Y que esto lo hace bien y que en la cosa diplomática, cuando le toca lo de la compañía de luz, no solamente determina muy bien cuál es la grave posición que tenía ya la caduca Compañía de Luz y Fuerza Motriz, Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, sino que pues lo hace con mucho tacto y queda muy amigo del presidente de la República. Entonces, eso es inclusive un factor cuando él ya entra a formar parte del staff de Kennedy, de contacto entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos. En fin, vamos ahora a otro personaje, el Kaiser. El Kaiser era el emperador de Alemania, ¿verdad? Pero un cuate que se apellidaba así, se apellidaba Kaiser, ¿verdad? El señor Henry J. Kaiser, un empresario norteamericano, nació en Nueva York, que el tipo más viejo que ellos todavía, él nace en 1882, es bastante más viejo que todos sus generales que he mencionado, y tiene un papel muy singular en el triunfo aliado. No siendo general, ustedes dicen, bueno, ¿qué, verdad? Pues él se dedicó a la construcción. Inicialmente tuvo una compañía constructora que se dedicó a pavimentar carreteras, luego hacerlas, las carreteras de mayor factura, y tuvo mucho éxito en la construcciones menores, pero la logística de una construcción carretera es complicada, ¿verdad? Y él la maneja muy bien. Y luego también una obra magnífica en donde ella creo que lleva su nombre, la constructora, y él es ya, pues, es el dueño accionario, el mayor accionario de la constructora, y es por supuesto el gerente general, ¿no? O el director general, el presidente del consejo de administración, lo que sea. El tipo va y consigue cosas, y una de las cosas que consigue es una parte importante de la construcción de la que fue la obra más portentosa de los años 30 en Estados Unidos, que es la presa Hoover, la presa que detiene las aguas del río Colorado, genera un montonal de electricidad, crea un lago ahí que se llama el lago Mead, y genera un montonal de electricidad. Si algún día me saco boletos para ir a Las Vegas, bajándome del aeropuerto, yo no tomo hacia Las Vegas, sino hacia la presa Hoover. Me gustaría esa conocerla, es portentosa, ¿verdad? Una presa que hubo que, a la hora de colar esa gran cortinota de concreto, hubo que meter tuberías por toda ella, ¿verdad? Y ahí se quedaron, ¿verdad? Con el fin de refrigerar, porque al momento en que el cemento
empieza a fraguar, un problema es que se calientan demasiado, ¿verdad? Entonces, pues, o brotas de concreto no había muchas hasta que ese truco les funciona bien, ¿verdad? Entonces, la presa Hoover, una cosa portentosa, ¿verdad? Después de ahí pasa al negocio de los astilleros, viene ya la cosa del comercio hacia Oriente, ¿verdad? Que era prometedor a pesar de la crisis que se tenía hacia Oriente en los años 30 y tantos, y empieza con el negocio de los astilleros y a hacer naves ahí para el comercio en el Océano Pacífico. Los astilleros no los pone, no son en Estados Unidos, sino en Vancouver, Canadá, y bueno, tiene gran éxito. Y bueno, estalla la guerra y entonces él se lanza a establecer y a asociarse con varios astilleros que había tanto en la costa atlántica de Estados Unidos como en la costa del Pacífico, ¿no? Entonces se asocia con ellos y empieza a construir los buques que determinaron el triunfo de la causa aliada frente a Alemania, ¿verdad? Y también frente a Japón, ¿verdad? Pero sustancialmente con Alemania, que tenía infestado el Atlántico Norte con sus jaurías de lobos, le llamaban así, que eran grupos de submarinos que agarrando un convoy y hundían la mitad por lo menos, ¿verdad? Entonces, bueno, se logra construir destructores, eso lo hacen otros astilleros, no los suyos, pero él se dedica a hacer los barcos que determinarían el triunfo de Estados Unidos en la guerra. Unos astilleros muy complicados, muy largotes, las gradas eran muy largas, hasta el mar, ¿verdad? Y fundamentalmente estaban algunas en el Golfo y en el Atlántico muchas, ¿verdad? Muchos de esos astilleros, algunos en el Pacífico, creo que en Oregon y en California. Pero hacen los barcos Victory y los barcos Liberty que determinan el triunfo de la guerra. Son barcos de 10 y 15 mil toneladas de desplazamiento. 10 y 15 mil, dicen, pues qué porquería, ¿no? El acorazado Bismarck era de 42 mil toneladas de desplazamiento. Los acorazados de la clase Iowa, el Iowa, el New Jersey, el Wisconsin y el Missouri, eran de casi 60 mil toneladas de desplazamiento, 50 y tantos, y los acorazados japoneses Yamato y Musashi eran de más de 65 mil toneladas, casi 70, de desplazamiento. Entonces, un pinche barquito ahí de 10 mil o 15 mil toneladas, ¿qué va a hacer? ¿Y cuántos cañones llevaba? Pues a veces llevaban muchos cañones, pero en las bodegas. Eran barcos de carga. Pero en el momento en que era una terrible amenaza la presencia de submarinos decididos a todos, bueno, submarinos cuya tripulación se arriesgaba mucho, tripulación alemana se arriesgaba mucho, era importante esos barcos, no eran antiguones, de diseño y todo eso. Luego nadie los quiso, ¿verdad? Cuando terminó la guerra nadie los quiso. El Victory era de 10 mil toneladas y el Liberty de 15, o al revés, ¿eh? Pero si no tenían más que la bodega, ¿qué rayos, verdad? Bueno, lo que pasa es que hicieron 2.000 barcos, ¿eh? Los astilleros del señor Kaiser, Henry J. Kaiser, hicieron 2.000 barcos que sirvieron para ya echarle un montón a los submarinos alemanes y empezar también a llevar armas, a dotar armas a las bases norteamericanos en Hawái, en Midway, y pues así derrotan a la guerra submarina. 2.000 barcos, un chorro, les unen algunos, pero muchos llegan a la Gran Bretaña
y van abasteciendo los almacenes con los cuales las fuerzas norteamericanas e inglesas, las fuerzas aliadas, organizan, y francesas y canadienses, ¿verdad? Ya había muchas tropas francesas y canadienses, organizan el asalto final al continente europeo. Esto es, esto es lo que hace el gran chiste, ¿verdad? Barcos muy furries, eran no muy grandes, pero eran un chorro, y fueron 2000. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, haciéndolos por pedazos, ¿verdad? Por pedazos que podían ser transportados por carretera desde diversas fábricas hacia el astillero, y en el astillero nomás las ensamblaban, ¿no? No era el astillero antiguo que había que ir haciendo desde la base y todo eso, pum, 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 pum. No, ahí llegaba, pum, pum, y había unas grandes grúas que recorrían toda la grada, eh, bajando las piezas que eran de muchas toneladas, ¿verdad? Esto fue llevar algo así como la línea de Ford, ¿verdad? La línea de ensamblaje de la Ford, que fue la sensación, a a la construcción de barcos. Para esto fueron antecesores de lo que los japoneses luego desarrollaron muy bien. Había que llegar con las piezas justo a tiempo y no tener que gastar en almacenajes ni que estorbara. Un barco tardaba en ser construido alrededor de unos 10 días. De esa forma, es fantástico. Entonces, cada astillero sacaba 2, 3 o 4 barcos por día, y esto multiplicado por los diferentes astilleros que se tenían, pues da un montonal, ¿verdad? En 3 años o 3 y medio años de construir barcos, hicieron 2000, ¿verdad? 2000 barcos, que luego los tuvieron que estacionar ahí en la parte aguas arriba de Nueva York, de Manhattan, en la parte aguas arriba en el río Hudson, estacionar ahí 2000 barcos, y bueno, ningún armador norteamericano los quería, ningún empresario naviero los quería, Estados Unidos, y tampoco fuera, ¿verdad? Pues los italianos tenían sus astilleros, los ingleses también, los franceses también, entonces no querían entonces quedaron ahí listos para venderse como fierro, ¿verdad? Al desguace, ¿verdad? Entonces parece ser que muchos de ellos lo compraron los japoneses, y luego pues anduvieron por ahí en Japón y en Estados Unidos circulando así como Datsun y todo así, ¿verdad? Valían por el acero que eran, ¿no? Acero ya fraguado, ya acero, ya no era hierro, que tenían en esos barcos, ¿verdad? Entonces, bueno, fue la gran hazaña y, bueno, la historia de esos barcos, que un barco sirve mucho para el desguace, ¿no? Muchos de los barcos históricos de esa época, pues acabaron siendo refrigeradores, automóviles, motonetas en Italia, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pero este cuate lo hizo. Fue un innovador en el sentido empresarial y en el sentido ingenieril, tanto en la construcción como en los astilleros. Un gran innovador, Henry J. Kaiser. Luego, saliendo de ahí, pues fundó una fábrica de automóviles que hizo unos automóviles bien bonitos, pero bien bonitos, que se llegaron a vender en México, y mi papá compró uno, ¿verdad? Entonces, yo lo veo muy bonito, los automóviles Kaiser llevaban su apellido, y una versión, fue la primera fábrica que sacó un compacto, la primera fábrica norteamericana, ¿verdad? Los europeos pero sacaron un compacto en la época que la tendencia era a las lanchotas, ¿verdad? Que se llamaba el Henry. Entonces, pues tuvieron éxito un tiempo, eran buenos, de buena calidad, pero al final de cuentas las finanzas son canijas, y varias compañías que quebraron. Ahí fue la Packard, que era un automóvil de gran lujo, la Studebaker, que era un automóvil avanzadísimo, una gran mecánica, muy marciano el carrito, que luego
los camiones soviéticos tenían tanta fama en la Unión, los camiones Studebaker tuvieron tanta fama en la Unión Soviética que la palabra Studebaker quedó como símbolo de calidad. Luego la Hudson, la Nash y la Kaiser, tanto el Kaiser como el Henry, buenos coches, pero no pudieron con eso. Entonces se juntaron esas compañías y fundaron la American Motors, que lanzó una sola marca, que era el Rambler, que fue un coche muy, muy, muy cuerdo, que dio mucho buen servicio en muchas partes del mundo. También tuvimos un Rambler, excelente, muy buen carrito. Y bueno, esas son la historia de este otro señor, que no fue general gerente, sino gerente general. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.